Listo. Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar entonces con nuestra reunión de oración. Vamos a invocar el nombre del Señor. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos dedicarte a ti. Gracias, Señor, porque entendemos que todas las cosas y todas las adversidades vienen de ti también, Señor. Te damos gracias por los hermanos que han podido llegar y por aquellos que todavía no han podido llegar, Señor, rogamos que puedan estar pronto con nosotros y que puedan escuchar también tu palabra, Señor, y puedan aprender y crecer también en esa relación contigo, Señor. Encomendamos este tiempo para que puedas hablarnos, te encomendamos nuestro corazón, Señor, para que pueda estar abierto, sensible a tu voz, Señor. Y también me encomiendo, Señor, en tus manos para que pueda dar a conocer tu palabra de la mejor manera, que me dé sabiduría, Señor, y que todo lo que diga sea palabra tuya, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos haciendo la clase de este libro que se llama La belleza de la oración, de Jeffrey Johnson, y hoy nos toca el capítulo 3, que es orar en privado, ¿sí? Y dice el autor acá en un subtítulo, ¿por qué la oración es personal? Y ustedes cuando lean el capítulo se van a dar cuenta que el autor prácticamente está tomando el pasaje de Mateo 6, del 1 al 13, y de hecho lo vamos a leer para que después algunos puntos que él toca lo veamos en su contexto, ¿sí? Así que vamos a leer primero el pasaje de Mateo 6, del 1 al 13, y luego vamos a ahondar en cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces dice el versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. De otra manera, no tenéis el galardón de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda qué hace tu derecha, para que así tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando estéis orando, no seáis como los hipócritas que aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para exhibirse ante los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo toda su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior y trancando tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus delitos, también vuestro Padre Celestial os perdonará. Bien, hasta ahí vamos a dejar el pasaje. Bien, el autor comienza diciendo que la oración no es algo que nosotros hacemos para el bien de Dios, sino que es para nuestro bien. No es que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios cuando oramos, sino que Dios lo ha instituido justamente para nuestro bien. Y es un don de Dios, y él decía que es así un don de Dios en tres maneras. Primero, porque es un privilegio orar. Segundo, porque Dios responde nuestras oraciones. Y tercero, porque Dios nos recompensa por orar. Y yo, pensando en esto, pensando en el segundo punto de que Dios responde nuestras oraciones, nosotros hemos comenzado con nuestra clase y con nuestra reunión de oración hace dos clases ya, y hemos presentado al Señor nuestros motivos de oración. Y quería saber si alguno de ustedes ha recibido respuesta a lo que venimos orando, si alguien se anima a comentarme si Dios le ha respondido en esta semana o todavía no han tenido respuesta. Yo personalmente les comento que nosotros aquí con los varones estuvimos orando
por un motivo particular, económico mío, y el Señor respondió, fue bueno. Y también oramos por unas cirugías que tenía también esta semana y el Señor fue bueno también. Salieron bien, gracias al Señor. Algunas fueron complicadas, fue realmente difícil, pero realmente el Señor fue bueno. No sé si alguno de ustedes quiere decir. Yo estoy orando por mi papá, mi mamá, sobre todo por mi papá, ¿no es cierto? Porque él está escuchando la voz del Señor, o sea, él está hablando día a día, le está mostrando que él estaba equivocado, que no era un Dios creado por él nomás, pero realmente está conociendo al único Dios verdadero. Y Bueno, eso me llena el corazón porque Dios está escuchando nuestras oraciones. Y a través de él, bueno, seguramente estará ayudando a mi mamá. Es difícil, pero bueno, para Dios nada es imposible. En nosotros está solamente es orar, suplicar y él sabrá. Pero mi papá está escuchando. qué bueno. ¿Algo para decir? Bueno, simplemente recordar que todas esas respuestas que el Señor nos da, tal vez no vinieron todavía, tal vez están en camino, o tal vez el Señor nos está diciendo, esperen, ¿no? No siempre es un sí, no siempre es un no rotundo. Mauro, ¿querías decir algo? No, nada. Bueno, Charlotte, Nietzsche, yo en mi caso particular mío, o sea, estoy viviendo por el mundo, tener cierto, cierto orden en algunas cosas particulares del trabajo, de la casa que se vienen hacia, bueno, sí, se viene a partir de marzo, abril, orando para que se, para que sea una cuestión ordenada, este, bueno, en el tiempo Dios contestará y seguramente será, será en ese mismo sentido, porque tenemos un Dios de orden, Sí. más allá de la ansiedad que uno tiene por ahí, que ya la cosa, pero bueno, entonces, Ajá. esa, claro, ese saber esperar en el tiempo del Señor y descansar porque en algún momento llega el Señor y si ese momento no llega, si ese momento no llega, entendiendo que Dios es su soberano. En ese sentido, por ahí, Sí. he tenido un momento de angustia, pero porque sí. Perfecto. Bueno, gracias Mauro por compartir eso. Y a veces, como hablábamos el fin de semana, también el Señor está contestando tal vez una oración anterior en donde le pedimos que nos forme al carácter de Cristo, o que el Señor trabaje en nosotros como Él quiera, que nos moldee como el alfarero al barro, y a veces esas son las oraciones contestadas. Ah, sí, bueno, déjame que te moldee entonces, ¿no? Obviamente que con el amor de Dios, pero Él tiene el derecho de hacerlo a nosotros y además lo va a hacer porque eso es su gracia, lo va a ir haciendo, nos va a ir formando a imagen de Cristo. Y el autor daba 3 razones para orar en privado. Primero era para evitar la hipocresía. Segundo,
para ser vistos por Dios y tercero, para ser recompensados en público, decía él. Y esto de la hipocresía, nosotros lo hemos hablado en otra ocasión. Hablábamos de que el término hipócrita no era algo común en ese tiempo, digamos, no se usaba de la manera que lo usamos nosotros hoy, porque hipócrita en el tiempo de Jesús eran unos actores, ¿sí? Eran actores de los griegos, ¿no? Se ponían unas máscaras en donde, digamos, por ejemplo, la imagen de la máscara de contento, hacía un papel esta persona de que estaba feliz, pero por dentro de la máscara uno no sabía en qué situación estaba, podría estar triste o podría estar, digamos, de otra manera, y esa es la imagen del hipócrita, del actor. Entonces, se podría decir que Jesús lo que estaba diciendo es, cuando oren no sean como estos actores, ¿no? Podría decir, y estaba refiriéndose a los fariseos, que decía que ellos dan apariencia, están actuando de piedad, están actuando de que, digamos, aman la justicia, pero no conocen a Dios, ¿sí? Están lejos de Dios. Entonces, eso es lo que significaba hipócrita en ese tiempo. Y él dice, cuídense de la hipocresía, cuídense de no estar actuando ustedes en esta relación con Dios. Y el autor decía que por naturaleza deseamos la aprobación de los demás y por lo tanto es una tentación para nosotros mostrarnos y en cierta forma tener ese orgullo de decir, bueno, que me vean, digamos, haciendo algo piadoso y estoy haciendo mi piedad por los motivos equivocados. Entonces, obviamente que la piedad digamos, no solamente es la oración, sino que también es la predicación, ofrendar, hacer el bien. Más adelante habla de hacer limosnas. Cualquiera de esas obras de piedad, de esas obras de justicia, pueden ser hechas con una motivación errónea cuando no lo hacemos para Dios, sino que lo hacemos para que los demás nos miren. Y de hecho, algo que yo les contaba la vez pasada es que justamente hablando de la oración, cuando hacemos la oración, no solamente cuando hacemos la oración grupal ahí con dos o tres, sino cuando hacemos la oración congregacional, para mí realmente es una tentación el poder orar al Señor y usar palabras que realmente reflejen nuestra necesidad como iglesia y no la elocuencia para quedar bien delante de ustedes y que digan, mirá cuánto sabe Pablo, mirá cómo usó ese pasaje acertadamente en la teología reformada como corresponde. Porque es una tentación. Para mí, por ejemplo, cada vez que yo tengo que pararme a orar congregacionalmente y que ustedes me acompañen, es una tentación también usar las palabras y todo lo demás para que la gente en cierta forma admire mi oración y con eso yo ya no voy a tener el efecto que yo quiero, que es que mi oración realmente sea escuchada por el Padre y sea recompensada por Él y no que tenga el aplauso de ustedes. ¿Sí? En ese tiempo, los fariseos se paraban en las esquinas y se paraban en lugares importantes en donde hacían sus oraciones y sus oraciones eran elocuentes y grandilocuentes y la gente los alababa y los festejaba y le daban los mejores lugares para que se sienten y eso era toda su recompensa. Que esa no sea nuestra recompensa, porque la verdad que esos favores temporales no sirven de nada. Lo que uno tiene que tener en mente es que pueda llegar nuestra necesidad a Dios. Y muchas veces uno tiene esa tentación de usar esas palabras frente a la iglesia, grandilocuentes para poder, digamos, elevarse en su estatus cristiano, digamos, por así decirlo. Los fariseos amaban la alabanza de los hombres. De hecho, Proverbios 27:1 dice que la alabanza de los hombres es algo con lo que se prueba al hombre, ¿no? Decía, el metal se prueba con el fuego, al hombre lo prueban las alabanzas, así decía, ¿no? Pero además, Proverbios 29:25 dice que el temor a los hombres es una trampa, ¿sí? Que al que hay que temer es a Dios, al Señor, confiar en Él. Así que es una tentación hacer cosas para ser vistas por los demás. Y justamente el autor decía que orando en privado muchas veces nos evitamos de esta tentación de buscar la aprobación de los demás. ¿Sí? De hecho, el autor también decía que la oración privada, el tiempo de comunión que nosotros tenemos con el Señor,
Bueno, él lo que decía es que es difícil, es poco probable que lo hagamos por las razones equivocadas, porque una persona que va a buscar al Señor en su pieza encerrado, es muy poco probable que lo esté haciendo para que lo vea alguien más, ¿sí? Para que justo entre la esposa y lo vea, mira, está arrodillando y cierra la puerta y dice, es poco probable. Lo más probable es que lo haga por razones sinceras, digamos, ¿no? Así que bueno, no seamos hipócritas, ¿sí? Acuérdense que hipocresía era entonces esta actuación que hacían los fariseos delante de Dios, pero también puede ser nuestra actuación, y no solamente usando palabras grandilocuentes, porque muchas veces también, o grandilocuentes frente a la iglesia, a veces usamos palabras o vanas palabrerías, como dice el pasaje, como si en cierta forma, nosotros sabemos, pero como si en cierta forma eso le diera más poder a nuestra oración, como si en cierta forma eso le torciera más el brazo a Dios, cuando eso no va a pasar. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón y no necesitamos usar palabras rebuscadas, ni andar recordándole al Señor lo que dijo, ni sus promesas, porque está bien orar, no digo que esté mal, que esté orar con versículos, orar la palabra del Señor, pero no por recordarle a Dios sus promesas y vos lo dijiste y vos, el Señor va a cambiar de opinión con respecto a lo que está en tu corazón, ¿sí? Entonces, muchas veces hay que tener cuidado con esa forma de orar porque en nuestro interior estamos como queriendo creer que nuestra oración va a ser más fuerte por agregarle eso, ¿sí? Así que bueno, recordar eso, recordar que Dios conoce nuestro corazón, no necesitamos usar vanas palabrerías como hacían los fariseos en ese tiempo, ¿sí? Nosotros no somos como ellos, nosotros tenemos un Padre al que podemos acceder libremente, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. No necesitamos vana palabrería. El segundo punto era orar para ser vistos por Dios, ¿sí? Nosotros tenemos un pasaje en Juan 12, 42 y 43 que decía que muchos creían, que muchos creyeron incluso de los líderes judíos en Jesús, pero que no lo confesaban abiertamente por temor a los judíos. ¿Por qué? Porque podrían ser expulsados de la sinagoga. Entonces, tenían temor de quedar mal delante de los líderes religiosos. Por eso es que ellos no confesaban a Jesús delante de los hombres y Juan termina haciendo una aseveración muy, muy dura, digamos, en cuanto a esto. Decía, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿sí? En Juan 12, 42 y 43. Entonces, tiene que ver con esto de la tentación de ser visto delante de los hombres. Y tercer punto es para ser recompensados en público. Hebreos 11:6 dice que los que le buscan tienen que buscarlo con fe y sabiendo que Él recompensa a los que le buscan. Y pensaba en esto de la recompensa porque obviamente que algunas versiones dicen los recompensará en público. Si hacen las oraciones en secreto los recompensará en público y es más o menos lo que usa el autor, refiriéndose a que esta persona puede ser prosperada, sus caminos van a andar bien en público, mientras esta persona esté bien delante del Señor en lo privado. Personalmente, hoy se me ocurrió un ejemplo, justamente bañándome con mi hijo en la pileta, él realmente deseaba pasar tiempo conmigo. Y bueno, uno le compra la pileta, le compra el inflable, después le compra los flota-flota, y le puedes comprar un montón de cosas. Pero él lo que deseaba era que yo comparta ese tiempo con él. Y el mejor regalo que yo puedo hacerle a mi hijo es a mí mismo. Es mi presencia, estar ahí con él. Y yo conozco una persona que es un familiar mío, que su hijo tiene muchas cosas, pero le falta la presencia del papá para estar ahí, para brindarle el cariño, para acompañarlo, para darle consejos. Y ese chico se está criando realmente sin la presencia del papá, teniendo un papá, ¿sí? Pero no le faltan cosas, tiene de todo, incluso de más, juguetes de más y de lo que quiera. Dice, quiero toma. Y yo pensaba en esto y decía, ¿qué mejor recompensa de Dios, qué mejor recompensa ustedes que son padres, saben?
que darse uno mismo, el tiempo, la presencia de uno a su hijo. Ese hijo va a valorar más eso que cualquier otra cosa que vos le compres, porque eso es lo más importante. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Qué mayor regalo para nosotros que su presencia, que su tiempo, que estar con nosotros? Obviamente que el Señor nos da también todas las otras cosas. Pablo dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará también todas las otras cosas? Sí, nos da. Pero qué preciosa verdad saber que Él mismo se da a sí mismo, a nosotros, en ese tiempo de comunión con Él. Es ese privilegio que tenemos y que tenemos delante de Dios porque Jesús vino a darnos esa entrada. El velo se partió, tenemos entrada libre a Dios el Padre, ¿sí? Bien. Y el autor, bueno, terminaba reconociendo que la oración en privado, digamos, es la oración que nos va a ayudar a evitar toda forma de orgullo, por lo menos en la cuestión de que nos puedan ver. Pero yo también agregué un par de notas al margen, porque el capítulo es cortito, así que pensaba también en otros beneficios de la oración privada y pensaba en el beneficio de la reverencia. Porque muchas veces, cuando nosotros oramos y no estamos en privado, no tenemos la reverencia que se necesita delante del Señor. Tal vez oramos con un ruido acá, con un grito allá. Y el hecho de buscar un tiempo en donde uno pueda estar en quietud y suspendiendo todas sus actividades y dejando que el Señor nos vaya trabajando a través de la oración y de su palabra, es algo que no puede compararse, ¿sí? Y nos da ese sentido de reverencia delante del Señor. Porque otra cosa muy distinta es estar tratando de orar con el celular o con... No digo que no se pueda, pero es mucho más difícil, ¿sí? Y aparte, muchas veces irreverente. También nosotros los que somos padres entendemos las interrupciones, ¿no? ¿Cierto? Las interrupciones que tenemos, probablemente el orar en privado nos da cierto tiempo, que igual puede ser que nos interrumpan lo mismo, pero es más poco probable que si nosotros determinamos un tiempo y ya está ese tiempo estipulado, es más poco probable, digamos, que nos interrumpan en ese momento, ¿verdad? Entonces, no solamente que nos interrumpa nuestra familia, que nos interrumpa el trabajo. ¿Por qué? Porque te llega un WhatsApp y mirá, te mandaron esta factura, tenés que hacerle ya, porque si no... Todo eso a ustedes le pasa, a mí me pasa también. O si no les pasa a ustedes, que están buscando un pasaje en la Biblia y le empiezan a llegar las notificaciones. Todo eso son cosas que nos pasan y todas esas cosas tienen que ver, obviamente, con cuestiones que muchas veces nosotros decimos, bueno, pero esto es de la vida normal. Muchas veces sí, pero otras veces tiene un tinte espiritual, digamos, en eso, porque el diablo sabe que nosotros necesitamos de la oración. Lo sabe. Y muchas veces esas interrupciones, no digo que todas, pero muchas veces esas interrupciones vienen de parte del diablo. Vienen de parte del diablo, del mundo. Y justamente tienen que ver con esto, con este dejar nuestra devoción, dejar nuestra comunión, porque ahí es donde nosotros nos fortalecemos, nos entregamos al Señor, recibimos su guía, intercedemos, toda nuestra vida espiritual se cimienta en nuestra relación con Dios. Como Jesús decía, separados de mí no pueden hacer nada. Podemos hacer muchas buenas obras, podemos hacer un montón de cosas, pero si no hacemos lo que Él nos pide que hagamos o nos guiamos en su voluntad, todas esas obras que hacemos van a venir a ser como hojarasca, como madera, como paja, que va a arder y se va a quemar y no va a haber servido para nada. Por eso nosotros necesitamos la guía del Señor para no estar haciendo cosas que no se nos mandó hacer, ¿sí? Si no, perdemos el tiempo y los recursos valiosos que el Señor nos dio en cosas que Él no nos está pidiendo que hagamos y descuidamos cosas que Él sí nos pide que hagamos. Cosas en donde sí vamos a rendir cuenta y donde cuando venga el Señor y llame a cuenta a su siervo, decir, bueno, a ver, a vos se te dio un ciclo, a vos se te dio dos, a vos, ¿qué hiciste con lo que se te dio? Y esas cosas son las que vamos a rendir cuenta al Señor. Otro punto que puse para ya ir terminando es que Dios no se cansa de nuestras oraciones. Gracias al Señor que no se cansa de nosotros.
¿Sí? Creo que Lamentaciones lo decía. Gracias por la misericordia del Señor, porque si no fuera por la misericordia del Señor, hubiéramos quedado como Sodoma y Gomorra, digamos. Pero Dios no se cansa de nuestras oraciones, no se cansa de que le repitamos una petición, no se cansa de que lo alabemos, no se cansa de que repitamos una canción. Imagínense un himno que se ha repetido por 200 años, por 300 años. Dios no se cansa de nuestras devociones. De hecho, Él espera, Él anhela eso y también nos manda a hacer eso, ¿sí? Bien. Así que, y para terminar, así no se nos va el tiempo, quería recordar que Jesús mismo se tomaba tiempos para estar a solas con Dios. Y nosotros sabemos que Jesús es nuestro modelo de devoción de vida, ¿sí? Si Jesús buscaba esos momentos para estar a solas y, fíjense en algo, buscaba lugares desiertos, ¿sí? Si Él se tomaba ese tiempo porque los necesitaba, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Con toda nuestra carne, con toda nuestra debilidad, con todas nuestras interrupciones, con las cosas digitales sonando a cada rato. ¿Cuánto más nosotros necesitamos dedicar un tiempo y tomarnos ese tiempo a solas para estar con Dios? Y yo pensaba, otra vez volviendo al tema de las recompensas. Sí, Dios puede darnos tantas recompensas por buscarlo en oración, pero qué mejor recompensa que su misma presencia, ¿sí? Como le decía, un padre puede darle todo a su hijo, pero el tiempo que le da y que pasa con él es invaluable y no se lo puede dar a otra persona. Dios nos ha dado su presencia para estar con nosotros. Ese es una gran recompensa, más allá de que pueda darnos otras cosas. La comunión con Él tendría que ser nuestro deleite, ¿sí? Así que oramos y vamos a pasar a esta segunda etapa en donde vamos a orar como congregación. Así que, Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, la importancia de poder pasar tiempos solos, Señor, en quietud delante tuyo. Señor, que podamos apreciar estos tiempos, Señor, ser intencional en la búsqueda de estos tiempos, Señor, y que podamos dedicarte, no importa la cantidad de tiempo, sino el corazón y la sinceridad en ese momento, Señor. Que nuestras oraciones sean sinceras, que sean de corazón, que te busquemos y que amemos pasar tiempo contigo, Señor. Gracias por lo que nos enseñas y que podamos realmente como iglesia seguir creciendo en oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.